La vida es simple, la vida es feliz, hay que vivirla. Debido a los altos índices delictivos que hay en el estado de Chihuahua, en la sierra y sobre todo en este tipo de regiones, es común ver que hay retenes por parte del gobierno federal y la Secretaría de la Defensa Nacional con constantes revisiones en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, estos retenes tienen como objetivo ayudar a la disminución del narcotráfico y específicamente en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional está haciendo son revisiones aleatorias y tienen un único objetivo en esta zona, que es la detección de armas de fuego y explosivos. Pues ya saben ahorita cómo está la cuestión de la demanda en Estados Unidos contra las empresas de armas. Entonces pues vamos a empezar a ver una intensificación de estos puntos de revisión. Entonces esto y más vamos a verlo mucho más. Gracias. Para llegar a una de estas pizzerías, en este momento podemos ver que vamos llegando a una comunidad llamada Álvaro Obregón. Comunidad Álvaro Obregón, o comúnmente llamada Rubio por sus habitantes. Al aterrizar en la ciudad de Chihuahua, tienes que trasladarte aproximadamente 100 kilómetros para llegar a Ciudad Cuauhtémoc. De Ciudad Cuauhtémoc tienes que recorrer el corredor comercial menonita, que es aproximadamente 36.5 kilómetros. En este momento vamos entrando a Colonia Álvaro Obregón o Rubio, que es una comunidad que se encuentra en medio de Ciudad Cuauhtémoc y a donde nos vamos a dirigir, que es el Campo 101, en donde está esa pizzería que tanto te digo. Álvaro Obregón es una colonia. Legalmente su nombre es Colonia Álvaro Obregón y forma parte del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. Aquí podemos ver la entrada y el día de grabación que estoy haciendo este video, todo se encuentra verde. Podemos ver qué bonito se ven los negocios, la comunidad, y es una comunidad muy pequeña, pero tiene negocios como bancos, supermercados, farmacias y lo básico. Entonces, esta es una comunidad que se encuentra, como les mencioné anteriormente, en medio de la comunidad menonita, por lo que depende de esta comunidad. Y lo más interesante es que aquí convergen tres culturas, sí, así como te lo dije, tres culturas: la cultura de los menonitas, la cultura rarámuri y nosotros, los mestizos. En este momento vamos viendo o pasando por la plaza principal. Esta es la plaza principal de Colonia Álvaro Obregón o Rubio. En este momento vamos por la salida de Rubio, esta comunidad. Y esta comunidad se caracteriza porque su principal fuente de economía son los árboles manzaneros. Como te mencioné, la principal fuente de economía son las huertas manzaneras. De hecho, Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, en México, es una de las regiones con árboles de manzana más grandes y más importantes del mundo. Pero con la globalización, muchas de las personas que se dedicaban o se dedican a esta actividad están pensando a migrar a actividades como el comercio u otro tipo de actividades. Este video lo estoy grabando un domingo 22 de agosto del 2021 a las 4:25 de la tarde. En este momento, acabamos de tomar carretera de Colonia Álvaro Obregón, Rubio, al Campo 101 de los menonitas, porque ellos denominan los campos por números. Pero aquí podemos ver las huertas manzaneras, sí, así como te lo mencioné. Y este verdor tan bonito es porque acaba de terminar unas tormentas increíbles que tal vez puedas ver en algún otro video de mi canal, como el video que se llama Tromba Chihuahua. Cayó una lluvia o una tromba que no se veía hace 20 años de más de 50 milímetros. Sacó el agua de los puentes, de los ríos, de los arroyos. Pero bueno, si te interesa puedes verlo en mi canal. Lo importante aquí es que veas lo bonito del paisaje de esta comunidad, que donde termina Rubio e inicia los campos menonitas.
También en esta parte se encuentra una fábrica, llamémosle así, que se llama Rennie Picot, y que aquí procesan los sueros de leche y con lo cual hacen la leche en polvo. Algo interesante es que en esta región también hay Oxxos, pero debido a los menonitas no permiten que Oxxo tenga la venta de alcohol o cerveza, lo cual lo hace muy interesante. Y tal vez sería uno de los únicos Oxxos, los que encuentres en todo el trayecto desde Cuauhtémoc hasta el campo 101, que no tienen venta de alcohol. Sí, así como lo escuchas, nada de cerveza, nada de vino, nada de licores. Algo interesante de esta región, que es el campo 101 al donde nos acercamos, es que los menonitas viven de forma muy americanizada. Es decir, es muy parecido a como si fuese Estados Unidos. Aquí podemos observar una pizzería, como lo puedes observar, que se llama Los Arcos. También hay una segunda marca de una pizzería llamada La Sierra, Pizzería La Sierra. Como podemos observar, voy a dar vuelta, o vamos a dar vuelta aquí, para que conozcan un poco más a detalle los campos menonitas. ¿Lo que les mencioné de las 3 culturas? Pues sí, aquí acabamos de observar a unos indígenas. Y aquí es de lo más común ver indígenas caminando por la calle, pero mezclado con los mestizos y los menonitas. Esto se hizo así y por eso se llama la tierra de las 3 culturas. Como te lo mencioné, convergen los mestizos, los menonitas y los rarámuris. Y los menonitas han ayudado a los rarámuris, que en estos momentos en la sierra hay mucha hambruna, muchos problemas de inseguridad, entre otras cosas. Y los menonitas les han ofrecido un refugio con comida, alimento y una buena paga, y muchos de estos rarámuris han decidido migrar a estas tierras. Incluso familias completas. ¿Sí? Y en este momento puedes ver huertas manzaneras. Estas huertas, como puedes ver, están cubiertas por una malla. Y esta malla está cubierta precisamente para evitar, en temporada de granizo, que se dañe el fruto. Y este es el campo 101. Si les gusta este video, tal vez en algún futuro puedo hacer un video con la historia de los menonitas, qué son los menonitas, de dónde vienen, su origen. Pero si te interesa, ¿qué te parece si lo dejas abajo en un comentario para conocer tu opinión? Así que ya lo sabes, la próxima vez que vayas a comprar una manzana a tu tienda de autoservicio, fíjate bien si dice que es una manzana mexicana. Y en este momento nos acabamos de estacionar para que ustedes puedan ver de cerca lo que es un árbol de manzana. Entonces, ¿qué les parece si vamos? Y sí, amigos, esto se los presento. Es una huerta de manzanas. Las manzanas que tú te comes en el supermercado, probablemente, si son mexicanas, provienen de la región de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y como puedes ver, se ve muy rico este producto, ¿verdad? Vamos a que veas el árbol y que lo conozcas un poquito más. Esta es la estructura principal de una huerta manzanera. A través de esta parte de aquí es donde entra la maquinaria, y la maquinaria se dedica a quitar la hierba y a que también el flujo de trabajadores, el flujo de agua cuando riegan, fluya de forma ordenada. Y también los árboles están aproximadamente a una separación de entre 1 a 2 metros dependiendo de cada huerta. Pero cada uno de estos árboles manzaneros, si te fijas, tienen el producto, y en la parte de arriba podemos observar una malla, que es la malla que te dije, que es para evitar que el granizo dañe este producto. Entonces ya lo sabes, la próxima vez que vengas al estado de Chihuahua de turismo, de visita o con un familiar, tal vez una bonita experiencia pueda ser entre el mes de agosto y septiembre visitar una huerta manzanera para que puedas probar ese fruto prohibido que a tantas personas nos gusta. No soy un experto en manzanas, pero 2 cosas sí sé. Existen muchas variedades de manzanas,
Pero las variedades principales en esta región son dos, o puede haber más, pero te lo comento, no soy un experto. Una es la Red Delicious, que es la manzana roja, y la segunda es la manzana Golden, que es como la que yo te acabo de mostrar. La manzana Golden es la manzana que se ve verdosa y conforme va madurando se convierte en una manzana amarilla, deliciosa y crujiente. Y ahora sí, vamos a las pizzas menonitas. Pero antes de esto, déjame platicarte un poco sobre el origen de estas marcas menonitas. Los menonitas incluso tienen su propia estación de Cruz Roja. En este momento estamos viendo la pizzería La Sierra. Es una pizzería que es muy famosa en el estado de Chihuahua y se ha convertido en una franquicia. Y ahora vamos a la pizzería Los Arcos, que es otra marca de pizzas en los campos menonitas. Es muy importante que sepas que la primer marca de pizzas menonitas que hubo en la región es la pizzería Los Arcos. A la sucursal que vamos en este momento no fue la primera que hubo en esta región, pero es de los mismos propietarios y también se convirtieron en franquicia. Y esta franquicia tiene varias sucursales en el corredor comercial. Pero ¿qué te parece si conocemos la pizzería Los Arcos para que conozcas qué deliciosa está esta pizza? ¿Vamos? Algo interesante de esto es que los menonitas no trabajan por su religión los días domingos. Sin embargo, la pizza Los Arcos sí abre debido a su gran demanda que tiene. Pero vamos a conocerla por dentro, ¿te parece? Muy importante poner nuestra mascarilla antes de entrar. Y llegó el momento de entrar. Al ingresar a la pizzería Los Arcos, como podemos observar, es un lugar y es un local bonito. Fíjate las decoraciones que tienen los menonitas. Se inclinan por decoraciones clásicas en sus restaurantes. Y como podemos observar, esta es el área de la recepción. Esta pizza es tan rica que generalmente se encuentra lleno. Siempre se encuentra lleno. Y claro que no vayas a olvidar una rica nieve menonita. No creas que es una sucursal muy pequeña. Es una sucursal que es bastante grande. E incluso han emulado el concepto de los estadounidenses. Y esta influencia estadounidense se puede percibir aquí en los juegos que podemos ver para los más chiquitos. Y aquí podemos ver la influencia de cómo juegan las tres culturas, que lo que es muy interesante de cómo juegan los niños tarahumaras con los niños mestizos, como uno solo, como una cultura. Esto es lo que debemos de promover en todas partes, que las personas nos veamos como una sociedad, como una comunidad, y que no veamos colores de razas, personas o colores, y que juguemos por igual, tal como ellos lo hacen. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Sara. Y esta Sara. es Victoria. ¿Cómo te llamas? Victoria. Hola. Gracias. Y hola. Hola. ¿De dónde son? ¿De dónde? De la Sierra. Terraciera. La Sierra. Pero venimos acá. Ellas son de la Sierra y están aquí. Gracias. Ver a los menonitas convivir con tarahumaras, con mestizos, es una experiencia que nos puede dejar un gran aprendizaje. Pero ¿qué te parece si ahora vamos a adentrarnos para conocer las verdaderas pizzas menonitas? Sí, esas que tanto se escucha y de las que tanto hemos hablado a lo largo del video. ¿Qué te parece si vamos? Hemos llegado y aquí está la carta de la pizzería. Bueno, como podemos ver, vamos a abrirla para que se den una idea ustedes de los precios. Los precios, estamos hablando, y voy a decirles los precios de lo más costoso que yo encuentre aquí. Vamos a basarnos en la pizza Cerdeña que estamos aquí. Vemos que la pizza chica cuesta 88, la mediana 125 y la grande 160. Sé que no dice la moneda
de la que estamos hablando, pero en este caso son pesos mexicanos. Y para que nos demos una idea, en dólares, que el día de hoy el dólar está aproximadamente a 20 pesos, es un aproximado. La pizza chica tendría un precio aproximado de 4.5 dólares. La pizza mediana tendría un precio aproximado de 6.5 dólares y la pizza grande tendría un precio aproximado de 8 dólares. Entonces, si te fijas, los precios son muy accesibles. Y esto es porque los menonitas son dueños de sus propios terrenos y esto hace que no paguen renta, por lo cual puedes comer con las 3B. Bueno, bonito y barato. Y hemos pedido una rica limonada con agua mineral. Delicioso. En la mesa se acompañan con, ponen lo que es queso parmesano y chile seco, catsup y aderezo para ensaladas también. Y aquí estamos con, ¿cómo te llamas? María. María, miren qué bonita la ropa de María. Está con su niña. Ella ahorita andaba jugando, ¿verdad? Sí. Y a ella la grabamos jugando también. Pero miren qué bonita la vestimenta de María. ¿Esta tú lo hiciste, María? Sí. ¿Sí? Pues me da mucho gusto estar aquí contigo, María. Gracias. Adiós. Algo interesante que acabamos de ver con María es que María vino ella, su esposo y sus niños a comer aquí a la pizzería. Y es algo muy común que tú puedes observar en la tierra de las tres culturas, que en una mesa haya una mesa con personas que vienen de la sierra o que viven aquí, que son de origen étnico rarámuri, a los mestizos y a los menonitas. Entonces es algo muy interesante y bonito. Quiero hacerte una pregunta. Si hubiese un restaurante de estos en tu comunidad, en tu región, en los que hubiese personas de diferentes culturas, ¿los aceptaría? Es decir, si tú eres de México o de Latinoamérica y de repente al restaurante en el que tú te encuentras llega una persona indígena con su vestimenta tradicional, tal como podemos observar aquí en el video, ¿crees que a estas personas no les hicieran una cara fea, los discriminaran o los trataran feo? Bueno, pues precisamente eso es la discriminación racial que estamos sufriendo en estos días. Y en vez de decirles que qué bonito se visten, que qué bien se ven, de tratarlos bien, muchas veces nos discriminamos unos a otros, pero no nos damos cuenta que somos una sola raza, somos seres humanos y todos deberíamos de querernos por igual. Y esto mismo ocurre cuando un latinoamericano emigra a Estados Unidos o cuando vamos a otro país. Nos discriminan, pero la discriminación no se va a acabar si nosotros como personas no dejamos de discriminar. Pregúntate si tú discriminas a otros por su color de piel, por cómo visten, por cómo se ven, por si piensas que tienen más dinero o menos dinero. Si alguna vez lo has hecho, entonces eres parte del problema, pero también eres parte de la solución. Y la solución está en que cambiemos nuestras actitudes y nuestra mente. Ya ha llegado. ¿No se ve deliciosa? Observa la textura. Quiero que te acerques para que la veas. Un poco de lasaña. Esta es una lasaña menonita. Y un poquito de papas. Vamos a ponerle su queso parmesano. Un poquito de chile seco. Y bueno, llegó la hora de sacrificarse. Vale la pena. Ingredientes menonitas, queso menonita, pizza hecha especialmente en su mayoría por menonitas,
lasaña. Bien, pues me han traído la cuenta. Como podemos observar, pedí media pizza especial grande, media pizza cerdeña grande, una lasaña, unas papas francesas y una jarra de limonada, lo cual nos dio un total de 243.97 pesos mexicanos. En dólares sería un aproximado de 12.5 dólares estadounidenses. Entonces, amigos, vale mucho la pena el hacer esto, ¿ok? Es hora de pagar, es hora de retirarme y que tengan un hermoso día. Provecho. Aquí podemos ver una típica casa menonita de clase media alta, clase alta. Es una casa que tiene su granero en este caso, ¿sí? Aquí. Y esto que vemos acá, en esta parte de aquí más o menos, es un papalote que se utiliza para extraer el agua y funciona con el viento. Conforme el viento se mueve, pues va sacando el agua. Entonces, sin duda, como te lo comento, viajar te llena de experiencias, te llena de sensaciones, te lleva de lugar en lugar y te ayuda a crecer como persona. Entonces, yo los invito a que reflexionemos como seres humanos con lo que hablamos un poquito en este video y que nos apoyemos los unos a los otros para no discriminarnos, para ser mejores personas, para querer salir adelante, para ayudar a las personas a nuestro alrededor, para ayudar al prójimo. Y si te gustó este video, te pido que le des like, te suscribas a este canal, pongas aquí tus comentarios de lo que opinas. Te agradezco mucho y recuerda que la educación es la llave que abre la puerta al éxito. Muchas gracias. Se despide de ti, Homero Iglesias. Hasta luego.